En nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Señor secretario, saludar a los invitados que por favor puedan sentarse para las exposiciones correspondientes y leamos la cuenta, por favor. Gracias, señor presidente, señoras y señores senadores. La cuenta. Se ha recibido una comunicación, un oficio de la presidenta de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado, honorable senadora señora Loreto Carvajal, mediante el que comunica el acuerdo adoptado por la comisión que preside y en que solicita a esta instancia dar un curso expedito al proyecto de ley que modifica el Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de la sociedad conyugal, en atención a la urgencia que tiene esta iniciativa. Discusión inmediata, presidente. ¿Le pusieron discusión inmediata? Sí, ayer la volvieron a renovar. Eso, presidente, respecto de la cuenta. La tabla, presidente, si le parece. ¿Te ofrecemos la palabra sobre la cuenta? Ya. Claudia. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos, a todas. Solo quería comentar a propósito del punto de la cuenta que nos da don Rodrigo, es que esto fue un acuerdo que adoptó la Comisión de Mujer el día lunes a solicitud del senador Sangüesa también de mandar este oficio por si acaso. Él fue el primero de la iniciativa y la presidenta y quien estaba, la suscrita, digamos que éramos los tres que estábamos, suscribimos el acuerdo de poder enviar este oficio por si acaso, para que quede la historia fidedigna de la comisión. Presidente, sobre ese punto en particular, yo dos cosas. Las comisiones son autónomas respecto de la decisión y nosotros respetaremos la tabla y en esta comisión, así como la semana pasada, de manera bastante sorpresiva y aviesa, se convocó a sesionar sobre un proyecto en el cual este presidente había hecho indicaciones y no se respetaron esas situaciones, pero yo entiendo, estaba con invitación del Ministerio de Justicia en las Naciones Unidas, como presidente haré ejercer mis derechos también respecto de ese proyecto en cuestión y para constancia, el día de ayer conversamos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género en extenso respecto de una serie de situaciones, particularmente ese es un proyecto en que entendiendo que hay además una responsabilidad del Estado por un proceso de acuerdo entre la Corte Interamericana y que obviamente vamos a colaborar en que el Estado sea cumplidor. También es un proyecto en que le consta a los integrantes que escuchamos distintos integrantes. Yo ahí quiero agradecer a Luz que en las últimas sesiones de su presidencia, por lo menos estuvimos 3 sesiones en que escuchamos a distintos profesores académicos y no hay una propuesta por parte del Ejecutivo, no hay una propuesta yo tampoco consensuada de cuál es la fórmula jurídica a través de la cual resolver la situación. Yo creo que al menos yo tengo, como senador, tengo el pleno convencimiento de modificar el régimen de sociedad conyugal porque genera una diferencia y yo creo que en eso hay un amplio consenso porque genera un desequilibrio. Creo que, al menos hablo por mí para no comprometer a la comisión, que yo no me he formado convicción que hacemos respecto con el 150, el patrimonio reservado, y creo que eso es importante cómo lo resolvemos para efectos de no equivocarnos en relación a lo que ahí se está haciendo, pero luego de la comisión les puedo explicar, conversamos con la ministra, nos va a hacer un planteamiento, va a convocar también a los equipos legislativos para que podamos, como lo hemos hecho en otros proyectos, bloques de discusión, el propio régimen, el 150, el transitorio, elementos de esa naturaleza. Conversamos ayer en extenso con la ministra y con su equipo. Así que luego les puedo plantear, o sería bueno que también se puedan contactar con el equipo de la ministra para que esos bloques de votación, esos bloques de agrupamiento temático nos puedan ayudar. Yo insisto y reitero esta situación que nosotros escuchamos,
4 profesores, si mal no recuerdo, cada uno planteó unas teorías distintas respecto de la fórmula de seguimiento, y al menos eso a mí me genera todavía algunas dudas para efecto. Y también recordar, y para quienes están siguiendo esta comisión, que así como al Ejecutivo y a la mesa de este Senado le fue tan importante tramitar la semana pasada en primer trámite constitucional la ley de antiterrorista, también los presidentes de las comisiones, y particularmente esta comisión, tienen la facultad de fijar la tabla, y tenemos por lo menos 5 proyectos de enorme importancia, como el Ministerio Público, como es la ejecución de pena, como es acceso a la justicia, como es Fiscalía Supraterritorial, y decenas de proyectos que están también con agenda. Pero lo vamos a ver, y en eso yo lo que les pediría, si quieren más antecedentes, así como específico, tuvimos esa extensa reunión con la ministra ayer. Si le parece que vamos a la orden del día o seguimos sobre esto. Muy breve. Luz y Pascual, doña Claudia. Presidente, muy breve, solo para decir que comparto casi un 100% lo que ha señalado, lo apoyo en que usted como presidente de la comisión, ¿no es cierto?, tiene la facultad de poner en tabla los proyectos que estime, y de acuerdo también a las prioridades que usted determine. Es una facultad de los presidentes de la comisión, ¿no es cierto?, y por eso, y además yo confío plenamente en su criterio. Y respecto del proyecto de regímenes patrimoniales, yo no tengo problema también, como lo hemos conversado, en avanzar en una administración compartida o de uno y otro, pero yo sí tengo convicción que el 150 debería mantenerse. La igualdad no puede terminar perjudicando a la mujer, al menos mantenerse en aquellos casos que la mujer así lo decida y prefiera que el marido siga igual. Pero bueno, eso lo daremos en la discusión en el fondo. Pero más que nada es manifestar mi apoyo en su presidencia y en su criterio para establecer los temas de la tabla, presidente. Gracias. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidente. En ningún caso se ha querido pasar a llevar su prerrogativa. Usted mismo lo manifestaba, que quien pasó a llevar la prerrogativa suya fue precisamente la reunión de comités que obligó a sesionar en su ausencia. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo quiero decirlo en ese sentido, mi solidaridad con lo que le ocurrió la semana pasada. Sin embargo, solo quiero decir que para que quede nada más independiente, que ustedes están en su pleno derecho de compartir o no compartir, digamos, la propuesta legislativa o alguno de los artículos en particular. El Ejecutivo no tiene una diferencia en relación con lo que resolvió la Comisión de Mujeres en materia de la propuesta en general del proyecto de sociedad conyugal. Lo quiero decir porque es parte de la propuesta del Ejecutivo el que no solo haya una administración conjunta e indistinta, sino que al mismo tiempo se elimine el 150. Entonces, otra cosa es que haya una nueva opinión de parte de estos integrantes, pero no es que viniera como, solo solo la precisión, digamos, no es que venga una divergencia que por eso no hay propuesta, no sé si me explico. Entonces, abordemos un trabajo prelegislativo, sin embargo, decir que efectivamente las evidencias, más allá de que, y yo comparto plenamente lo que dijo al final la senadora Lunesberger, y que también se lo he escuchado a usted, presidente, yo soy la primera en que efectivamente la igualdad no puede estar siendo vista como si todas las mujeres fuéramos iguales, y por lo tanto desde esa perspectiva no proteger a aquellas mujeres. En mi caso en particular, yo quiero proteger a las mujeres que son más vulnerables y no solo a aquellas que tienen cómo solventar patrimonios, ¿no? Y desde ese punto de vista, eso sí vienen algunas propuestas, pueden no ser las totalmente satisfactorias, pero sí venían propuestas diferenciadas en esa materia en la iniciativa legal. Solo para la precisión, digamos, del debate a futuro. Pero asumimos lo que me quedo, digamos, con lo que usted ha dicho, que empezará un trabajo de conversación entre los asesores, con el Ejecutivo, para poder verlo cuando se pueda, lo más prontamente posible, dentro de todas las prioridades de la Comisión. Gracias, senadora. Para zanjar el punto, recordar, y para quienes están siguiendo esta sesión, nosotros no participamos en esa comisión, nosotros lo estamos viendo por primera vez. Yo me voy a dar todo el tiempo que requiera para formar convicción, no quiero ser irresponsable, y por el principio de igualdad en el cual creo y sustentado, soy autor del proyecto, hace 12 años que presenté ese proyecto cuando era diputado. También soy tremendamente responsable de, no por un enamoramiento de un proyecto o por una situación en que no revise,
afectar a mujeres, especialmente las más vulnerables o las que tienen el 150, y que eso, producto de una decisión, nosotros podamos generar consecuencias no consideradas al momento. Pero haremos eso y yo le recomiendo a los equipos que ya la ministra, al menos con su equipo, está trabajando en poder generar eso, insisto, bloques de constitucionalidad, bloques de legalidad, para que hagamos la votación en ese sentido y no de tantos objetivos o tantos proyectos o fórmulas que uno quiera, porque al final tenemos que votar, ir votando el articulado. Quiero saludar al subsecretario de Justicia, que nos acompaña para continuar el estudio general del proyecto en segundo trámite constitucional, que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos. Don Jaime Gajardo, al jefe de la división judicial, don Héctor Valladares, la jefa del Departamento de Asistencia Jurídica, Oriela López, abogado don Rocío González, y los asesores, el señor subsecretario Consuelo Hernández y el señor Pedro Vega. De ahí saludo a todo el resto de las asociaciones que nos van a acompañar, o si hay alguien que se me pierda, me pide la palabra. Y vamos a pasar a ver, yo le pediría que en las exposiciones seamos lo más claro, algunas dudas. Nosotros el proyecto ya lo hemos escuchado y queremos votarlo al final de esta sesión en general para ir abriendo la discusión y llevarlo a sala. Vamos a pasar a escuchar a la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, Coquimbo y Atacama, la señora Carolina Gómez, Claudia Muñoz y don Carlos Pío Vergara. ¿Y yo de qué dije? Carolina. No, me equivoqué yo. Es Carolina Guzmán, Claudia Muñoz y Carlos Pío Vergara. Tiene la palabra señora Carolina. Entendido, ¿verdad? ¿Con rojo? Ahí sí, ya. Sí, igual tengo el megáfono incorporado, no es problema. Carolina Guzmán, efectivamente, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso. Soy además defensora laboral desde que partió la reforma de los juicios orales laborales. Mis compañeros de dirigencia, que mencionó el señor presidente, no pudieron comparecer, están ambos con licencia médica. Sin embargo, hay hartos compañeros acá dirigentes a quienes quiero saludar y relevar, por supuesto, la actividad gremial y dirigencial y los temas que las asociaciones de funcionarios colocamos como importante. No podemos dejar de mencionar que en el caso convenios, gracias a un email de la Asociación de Funcionarios, se destapó un gran caso. Bueno, yo mandé una presentación, no hay posibilidades de colocarla ahí, es solo para que podamos seguir lo que una habla, no sé cómo es acá el sistema, me pidieron que trajera igual computador, lo hice. Por eso, ¿a qué se la pasó a alguien o empiezo nomás? Ya. Bueno, a ver, la tengo acá en el computador, o sea, en mi computador chiquitito. La verdad es que nosotros hicimos con mis compañeros una tabla de contenido. Ustedes van a ver ahí que hay 8 puntos, de los cuales efectivamente, atendido los 15 minutos, vamos a hablar escuetamente. El primero dice relación con la práctica profesional. Bueno, lamento, veo que no está el senador Galilea, porque él había hecho mención anteriormente respecto a este punto. Nosotros coincidimos en que efectivamente debe exigirse que para la práctica profesional los estudiantes de Derecho estén licenciados. Y esto no es una razón antojadiza, efectivamente es en relación a las corporaciones de asistencia judicial, porque hay largas esperas. Entonces, hay personas que ya lo único que les falta es la práctica y aún así están esperando meses o años, porque hay otras personas que han ocupado su cupo y que a lo mejor por diversas razones ni siquiera se van a titular, ya sea porque dan el examen de grado después y no lo aprueban o porque dejan la carrera a medias. Y además porque se ha hablado mucho sobre la calidad de los estudiantes de diversas casas de estudio. Entonces, resulta importante que antes estén licenciados. Ese pareciera que es un punto que habría que abordar en este proyecto de ley y del que él mismo no se hace cargo. En el punto número 2, nosotros queremos tocar el tema del centralismo. La verdad es que a nosotros nos parece muy importante, dado que somos funcionarios y funcionarias de una corporación de región que ve Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Nosotros nos hemos dado cuenta, no solo en esta materia, pero pareciera que lo más importante, por no decir lo único, es lo que sucede en la región metropolitana de Santiago. Entonces, la verdad es que a nosotros nos asusta un poco el tema de este proyecto como servicio nacional, cómo se va a abordar especialmente las situaciones de CAJTA, que es la Corporación de Asistencia Judicial Tarapacá, y CAJVAL. Porque si ustedes se fijan, acá se escuchó, que es otro de los puntos los que tenemos acá, al director general de la CAJMetro. Pero la verdad es que son 4 los directores generales actualmente. Entonces no pareciera justo que solo se escuchara el de la CAJMetro.
Si bien en la Corporación de Asistencia Judicial de Biobío ya están con un concurso público, pero ¿qué pasa con los otros directores? De hecho, nosotros hacemos un llamado a que se escuche a nuestro director general, don Gastón Goché, respecto de lo que él tenga que decir respecto de este proyecto de ley. Vemos que se menciona un director nacional y 17 direcciones regionales, pero no se consideran unidades regionales imprescindibles para lo que significa un nuevo servicio, como por ejemplo la administración, recursos humanos, estadística, planificación, informático, entre otras. Entonces queremos saber de verdad qué va a pasar con las regiones a la hora de las prioridades, porque yo quiero ser bien sensata, yo no sé si en realidad en Santiago saben o les importa lo que sucede en Tierra Amarilla, en Freirina, en Alto Hospicio, si conocen siquiera la realidad. Cada corporación tiene realidades distintas conforme a su geografía, su gente, su idiosincrasia, y es muy importante no analizarlas siempre con la mentalidad centralista del santiaguino. Yo lo digo en realidad con harto derecho. Yo estudié en el Carmela Carvajal, yo estudié en un colegio emblemático, estudié en Santiago y sé que en realidad para nosotros no había nada más que Santiago. Esa era la realidad que nosotros veíamos. Bueno, en el número 3 hablamos sobre la asignación de recursos. La verdad es que acá mi colega, que es el tesorero de la asociación, Carlos Pío, quien está con licencia médica, como dije, había hecho un gráfico que yo en realidad no entiendo mucho, pero que básicamente habla de que efectivamente es prioritario acercar la justicia a la gente, pero que la falta de recursos ha sido habitual en lo que dice relación con las corporaciones de asistencia judicial. Y lo sabemos todos, los que hoy somos abogados, porque hemos realizado la práctica profesional en alguna unidad, en algún consultorio, en alguna corporación, ¿cierto? Entonces, es importante que también el proyecto se haga cargo de esto, porque es necesario abordar en el proyecto el tema de los recursos, más allá de que en el fondo siempre el funcionario de la Corporación de Asistencia Judicial saca los proyectos adelante, pero casi gracias a la vocación de servicio. En el punto número 4 se habla del estatuto jurídico híbrido y las 40 horas. Mira, acá resulta bastante importante porque cabe recalcar que el personal actual de la Corporación de Asistencia Judicial nos regimos por el Código del Trabajo y además por las normas de la administración pública, que bueno, que todos conocemos acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos diferencias entre las corporaciones. Por ejemplo, la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana habló que ellos no tienen jornada única, en cambio la CASVAL sí tiene jornada única, Atacama, Coquimbo y Valparaíso, ganada en tribunales. Es decir, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Y la Corte Suprema le denegó a la CAC Metro la jornada única. Entonces, el Código del Trabajo aplica a todas las personas el tema de las 40 horas y la reducción a 44, que por ejemplo en mi servicio ya se aplicó. ¿Qué pasa con el resto? Entonces, ¿cómo se va a unificar eso? Pareciera que también hay que hacerse cargo de cuál es la normativa que va a regir este servicio nacional. Vamos a seguir con el tema Código de Trabajo y otros, solo estatuto administrativo. ¿Por qué no una orgánica? ¿Por qué no una ley orgánica constitucional? Algo que de verdad regule este nuevo servicio. En el número 5, bueno, está la modernización del servicio. Evidentemente eso dice relación con la profesionalización del nuevo servicio. Cada vez que había un programa que se adhiere a la corporación, sucede eso y se anuncia la profesionalización, pero después vemos que por un tema de recursos se establecen topes. Ha pasado con el programa Mi Abogado, el PMA, ha pasado con la ODL, ha pasado con los temas de familia, y resulta que al final no da abasto la corporación. Entonces acá va a pasar lo mismo, va a ser un recurso que no va a ser, porque hemos tenido varias reformas en Chile y sabemos que, por ejemplo, no a todas se le ha asignado el mismo recurso que se le asignó a la primera, que fue la Defensoría Penal, ¿verdad? O el proceso penal nuevo, oral. Luego vino Familia con Menos, también vino después Defensor. Entonces cada vez vamos con menos tratando de hacer con un eslogan de que vamos a acercar la justicia a la gente, pero resulta que, por ejemplo, tenemos comunas que no tienen tribunales, que no tienen jurisdicción respecto de esas materias, y la gente sigue viniendo de comunas muy lejanas o simplemente no tiene acceso. Yo soy defensora laboral desde que partió la reforma. El Juzgado del Trabajo de Valparaíso tiene jurisdicción en Valparaíso, Viña, Concón y Juan Fernández. Pregúntenme ustedes cuántas causas de Juan Fernández hemos visto. ¿Acaso los empleadores no vulneran a los trabajadores de Juan Fernández? ¿Qué acceso a la justicia hay si la gente de Juan Fernández tiene que venir a Valparaíso? Entonces, la verdad es que acá se ve que hay un tema que no puede seguir solucionándose o tapándose como un tema aparte. La homologación de remuneraciones y beneficios también es muy importante porque nosotros, al regirnos por el Código del Trabajo, no tenemos grado, no tenemos planta, no tenemos carrera funcionaria. Tenemos un problema puntual, que de hecho nosotros lo hemos hecho saber también, con el tema de que tampoco se respeta, por ejemplo, el manual de contratación.
que está consensuado por las 4 corporaciones de asistencia judicial y la FENADAS, que hoy está acá presente, y que se respeta por alguna de las 4 CAC, no por todas. Nosotros como asociación hemos hecho presente muchas veces que en el servicio se sigue contratando a dedo, contratación directa, sin respeto al concurso público. Entonces, eso se va a abordar acá. Se va a abordar el tema de la contratación, de las dotaciones suficientes, de la infraestructura adecuada, de la carrera funcionaria, del grado, de los bienios. Es importante, porque hoy, por ejemplo, se hace un concurso, entra un colega y resulta que percibe la misma remuneración que yo que llevo 15 años en el servicio. Por ejemplo, lo estoy señalando en modo ejemplo. Entonces, ese es un tema que, por supuesto, hay que ver. Un jefe tiene un sueldo superior, es casi irrisorio, entonces para la responsabilidad que tiene no tiene sentido. Hay que hacerse cargo acá, por lo menos similar a un tema de planta. Y, por supuesto, la capacitación, porque eso también hace la retención de talentos. ¿Qué pasa? Que al final la gente también se va porque no tiene un incentivo. Tampoco hay un programa de capacitación. ¿Cómo se reparte la capacitación? ¿A quiénes les corresponde? ¿A quiénes ahora? ¿A quiénes no? Bueno, en el número 6 nosotros proponemos, en realidad, derechamente eliminar el Consejo Asesor. ¿Y cuál es la razón? La razón es que el Consejo Asesor es el símil de lo que hoy es el Consejo Directivo en las corporaciones de asistencia judicial. ¿Cuál ha sido la experiencia de las corporaciones de asistencia judicial? Bueno, por lo mismo esta parte hacía presente la importancia de escuchar, por ejemplo, al director de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, porque él es un director de carrera, que lleva años en el servicio, a diferencia de la CAC Metro, conoce las realidades y sabe cómo esto ha funcionado, y también sabe el tema de los consejos directivos. ¿Cómo funcionan hoy los consejos directivos? El consejo directivo no establece lineamiento, no fiscaliza. Son las asociaciones de funcionarios las que tienen que estar enviando oficio, haciendo presente al consejo directivo cuáles son las eventuales faltas de probidad. Incluso esta asociación de funcionarios, quien habla y la preside, le ha escrito al subsecretario de Justicia y gracias a la intermediación de él, el consejo directivo ha recibido a la asociación. Entonces, pareciera que la verdad es que no es un ente alcanzable que no cumple lo que dice el reglamento, porque el reglamento lo dice expresamente, que debe recibir a las asociaciones de funcionarios respecto de los reclamos contra el director general. Y el consejo directivo se niega, porque además es algo ad honorem. Pero acá se establece que se va a pagar 4 UTM. A nosotros nos parece que eso tampoco corresponde. ¿Y cuál es la razón de eso? Que es una carga extra para el Estado y para el erario público. Cuando existen organismos e instituciones públicas, además que también pueden realizar el tema de auditorías, que es el punto siguiente, que nosotros también sugerimos la eliminación de la contratación de auditoría externa. Tenemos las OIRS, tenemos el Consejo para la Transparencia, que además ve la probidad. Tenemos la DIPRES. Entonces, ¿por qué contratación de auditorías externas? ¿Para qué se va a prestar esto? Pareciera que ahí yo no debiera ahondar más, pero en ese sentido no pareciera una buena propuesta el tema de la contratación de auditorías externas que está en el artículo 36 del nuevo texto. ¿Es un gasto innecesario, creemos, la contratación de esta auditoría? Sí. Y porque además va en desmedro de los propios usuarios. Si los recursos son escasos, la verdad es que mejor aprovecharlo o derivarlos en el propio servicio. Eso es más o menos lo que esta asociación quiere exponer respecto del programa y quiere volver a señalar la importancia de escuchar a las asociaciones de funcionarios y a los directores generales de las corporaciones que no sean solo la de la Corporación de Asistencia Judicial Regional Metropolitana, porque Chile es más que solo Santiago. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por su exposición, y nos queda a disposición de los señores y señoras senadores la presentación que usted hizo. Muchas gracias. Pasamos a continuación a la exposición del Centro Estudiante de la, aquí dice, de la Gran Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Venía aquí escrito en el textual, en la del presidente, venía aquí, de la Gran Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. La presidenta, la señora Agustina Melo. Agustina, secretario de Extensión, señora Amparo Salas. Siéntese acá. Pero siéntese igual, acompaña a su presidenta, el secretario general, don Maximiliano Arias, y el estudiante, don Felipe Majave. Asiento, por favor, para pregunta o cualquier cosa. Presidenta, tiene la palabra. Gracias, señor presidente.
Junto con saludarles, en primer lugar, agradezco por su intermedio a las senadoras y a los senadores de la comisión que nos han permitido participar en las audiencias públicas para aportar nuestra perspectiva en la tramitación de este importante proyecto de ley. Como ya lo señalaron, mi nombre es Agustina Melo, soy la presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Entiendo que no es usual que asistan estudiantes al debate de este tipo de proyectos de ley, pero en este caso, como ustedes bien saben y como se ha expresado también anteriormente, las y los estudiantes de Derecho cumplimos un rol fundamental en el acceso a la justicia de nuestro país. En este sentido, como estudiantes y como jóvenes, especialmente quienes estudiamos la carrera de Derecho, nos sentimos llamados a hacernos parte de los debates que delinean instituciones tan importantes para la ciudadanía como aquellas que se hacen cargo de uno de los componentes más básicos de nuestra democracia. Quienes aquí tienen el título de abogado saben muy bien que para obtenerlo se deben cumplir determinados requisitos, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales. Así pues, se requiere tener al menos 20 años, no haber sido condenado o estar actualmente acusado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, tener antecedentes de buena conducta y, sobre todo, haber cumplido satisfactoriamente una práctica profesional por 6 meses en las corporaciones de asistencia judicial o en otras instituciones que hayan celebrado convenios con dicha entidad. Esta exposición no tiene por propósito eliminar esta norma o solicitar que deje de existir una práctica profesional, pero sí pretendo que se considere con la relevancia que merece el rol que cumplimos actualmente en el sistema y plantear elementos que son necesarios de fortalecer en este sentido. Esto, dado que en último término buscamos que en el nuevo sistema las usuarias y usuarios tengan un adecuado acceso a la justicia y vean cumplidas sus garantías fundamentales, puesto que son ellas y ellos quienes tienen menos recursos económicos y quienes no pueden contratar un abogado, quienes padecen las consecuencias de un mal diseño institucional. Todos quienes han hecho la práctica profesional seguramente recuerdan alguna anécdota o la precariedad con la que se realiza el trabajo, por cierto no remunerado, y que seguramente fue en peores condiciones de las que hoy existen. Quienes son de regiones saben que actualmente las y los estudiantes que asisten jurídicamente a las personas de dichas localidades deben a veces trasladarse por horas en buses interurbanos para poder llegar a los tribunales o a las instituciones donde realizan la práctica, y nadie les colabora siquiera con gastos para la locomoción o para el almuerzo. En este sentido, creemos que hasta ahora no se le ha dado a esta materia la atención que requiere. Por lo anterior, si bien el proyecto nos parece adecuado y bien encaminado en términos generales, me enfocaré en favor del tiempo que amablemente nos otorgaron en algunos aspectos específicos relativos a nuestro rol. Para comenzar, me parece importante transparentar un poco el sistema y advertir que las y los practicantes están mayoritariamente donde no existen mayores recursos del Estado para contratar abogadas y abogados. El agobio laboral o sobrecargas que se han expresado durante los años por los abogados de la CAG se sustentan en una sobrecarga también de estudiantes, quienes estamos, por cierto, en periodo de formación y requerimos de orientación para realizar un buen trabajo. Si un funcionario contratado lleva 600 causas, es porque existen 5 o 6 estudiantes que llevan 80 o 100 causas. De lo contrario, simplemente no es físicamente posible. De esto se sigue que la asistencia jurídica que brinda el Estado no ha contado con los recursos económicos necesarios y en gran parte depende del rol de los postulantes. Solo para agregar un dato particular, el informe final sobre las CAG elaborado por el Ministerio de Justicia en el año 2022 señala que las y los postulantes asisten solos a entre el 15 y 20% total de audiencias en materia de familia, sin ser acompañados por un abogado, lo cual este mismo informe señala que no debiera ocurrir, puesto que los usuarios de las CAG debieran estar representados por abogados profesionales y con experiencia, no por postulantes. Además, es importante mencionar que la práctica profesional supone mayores gastos para los practicantes, al menos en transporte y alimentación, y por cierto también menores ingresos y tiempo, ya que muchos deben dejar sus trabajos regulares para hacer la práctica debido al tiempo que esta demanda. No todos tienen la posibilidad de que sus padres o alguien más pueda mantenerlos. Algunos incluso tienen sus propias familias y muchos trabajan mientras estudian, por lo cual deben abandonar estos trabajos o buscar algunos más flexibles, los cuales consecuentemente tienen menor remuneración. Recordemos que el año 2016 se eliminó una gran barrera de entrada a la educación superior a través de la gratuidad, lo cual plantea desafíos de los cuales el Estado debe hacerse cargo, especialmente cuando para titularse se exige trabajar 6 meses en el Estado sin remuneración. Con esto no estoy planteando que los practicantes necesariamente deban tener una remuneración, ni siquiera que ésta tenga un monto mínimo, sino que al menos se cumpla con lo que establece nuestra propia legislación respecto de los contratos de práctica profesional, es decir, proporcionar colación, inmovilización, o una asignación compensatoria de dichos beneficios conforme al artículo 8 del Código del Trabajo. Además, creemos necesario establecer una cobertura universal en cuanto a, por lo menos, un seguro de salud. Recordemos que los hijos o hijas pueden ser cargados hasta los 24 años si están estudiando, y además las instituciones de educación superior tienen seguros escolares, pero estos no siempre cubren las prácticas no gestionadas por las universidades, por lo cual es importante asegurar que todos tengan cobertura, especialmente aquellos que deben dejar de trabajar.
Cabe mencionar que esta situación podría considerarse similar a la que se produjo en la reclamación que interpuso el Colegio de Abogados en su minuto ante el Tribunal Constitucional y la Organización Internacional del Trabajo, a propósito de la gratuidad del denominado turno y su colisión con la Constitución y el Convenio sobre Trabajo Forzoso. Por otra parte, y considerando de que la práctica, por cierto, tiene una dimensión pedagógica, educacional o formativa, debe tenerse presente que el ejercicio del derecho es bastante amplio y si bien se ha avanzado mediante convenios institucionales, se puede crecer mucho más. No todos los abogados se dedican a temas civiles o de familia. Y, por cierto, no todos los abogados son litigantes. Por ello, me parece adecuada la impresión que se hace de las instituciones en las que se puede realizar la práctica profesional que se plantea en el proyecto. Y esperamos que estos puedan materializarse en convenios con, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería, la Contraloría, la Fiscalía Nacional Económica, el Poder Judicial o incluso el propio Congreso Nacional. Esto en atención a que actualmente una gran parte de abogados también trabajan en la administración como funcionarios públicos, por lo que efectivamente es posible que existan prácticas profesionales en instituciones como las mencionadas anteriormente, que además contribuyan a suplir la demanda de prácticas sin nunca descuidar la formación profesional del estudiante, que es fundamental. Esto, pues también como se mencionaba, existe un problema de plazas y actualmente en ciudades como por ejemplo Temuco, el tiempo de espera para poder acceder a la práctica son 18 meses. Como última materia a considerar, me gustaría plantear que los centros de estudiantes puedan ser un actor relevante en el proceso de establecimiento del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia. Como todo proyecto que modifica esencialmente instituciones, este tendrá un periodo de implementación prolongado de al menos 36 meses. En este sentido, como estudiantes de Derecho, creemos que somos actores sociales valiosos al momento de que, vía potestad reglamentaria, probablemente se regulen muchas de las cuestiones que en esta presentación estamos planteando. Asimismo, creemos que sería conveniente que se convoque, por ejemplo, a los departamentos de extensión o a los departamentos de clínicas de las universidades debidamente acreditadas, así como también podría ser al Colegio de Abogados para que puedan contribuir a este respecto. En cuanto al contenido del proyecto de ley, sabemos que se alude a las prácticas profesionales en el artículo 3, numeral 7, en el artículo 10, numeral 1, en el artículo 21 y en el artículo 38. A propósito de esto, y en razón de que actualmente somos un componente importante de la Corporación de Asistencia Judicial, pero lamentablemente estamos de cierta manera invisibilizados, es necesario que el proyecto de ley contenga alguna mención expresa respecto de las condiciones mínimas en las cuales las y los estudiantes realizarán sus prácticas profesionales, o que se mandate expresamente la creación de un reglamento que establezca esta materia. Creemos que esto debe comprender al menos una asignación por concepto de movilización y alimentación o asignación compensatoria, la cobertura universal de un seguro de salud, el establecimiento de la cantidad de causas que pueden ser tramitadas por un postulante, respecto de lo cual este proyecto no se hace cargo, y el aseguramiento de las condiciones mínimas para el desarrollo del trabajo de asistencia jurídica, junto también con el buen trato. Además, creo que sería conveniente que, por ejemplo, se hiciera mención de criterios objetivos de evaluación o la existencia de un informe objetivo de evaluación del abogado tutor o responsable de la práctica, mediante una indicación en atención particularmente al deber de los directores y directoras regionales de aprobar o rechazar las prácticas profesionales. Asimismo, me parece importante que, a propósito de la extensión de la posibilidad de celebrar convenios, se establezcan garantías mínimas en la realización de las prácticas en estas instituciones, a fin de homogeneizar de cierta manera las condiciones en que se desarrollan las prácticas y, por supuesto, velar por que el desarrollo de esta misma efectivamente sea profesionalizante y cumpla con los objetivos que la ley le encomienda. Finalmente, creo que es especialmente relevante la consideración de los centros de estudiantes, del Colegio de Abogados y de incluso las mismas universidades como intervinientes importantes en la implementación del servicio, al menos en lo relativo a las prácticas. Por esto, queremos proponer que se establezca una disposición en la que se mandate al director o directora transitoria del servicio a convocar a distintos centros de estudiantes de universidades debidamente acreditadas, al Colegio de Abogados, a los departamentos de extensión o de clínicas jurídicas, para que puedan contribuir efectivamente en la materialización de las distintas normas del proyecto de ley. Por ello, solicito respetuosamente a las senadoras y senadores de esta comisión para que se puedan ingresar indicaciones en este sentido, porque de lo contrario, la verdad, no veremos cambios. Y en último término, los perjudicados por la falta de recursos y el diseño institucional que provee el acceso a la justicia son las usuarias y los usuarios del sistema, que son aquellos que sabemos que tienen menos ingresos y que necesitan de la asistencia jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustina. También gracias por lo sucinto de la presentación y porque queda en escrito, y ahí lo que podemos en algún momento, usted hace algunas sugerencias de indicaciones en el plazo de tramitación, lo que viene después de las exposiciones. Vamos a votar en general, vamos a llevarlo a sala y se va a abrir un plazo de indicaciones. También la presentación que había hecho Carolina, es bueno, digamos, poder traducirlo en indicaciones o iniciativas para que la intervención o la sugerencia o la experiencia empírica pueda traducirse en lo que corresponde, si es admisible, indicaciones.
Colegio de Abogados, a continuación. Presidente, el Colegio de Abogados ha excusado su presencia en esta sesión, pero ha enviado un informe en que se refieren a algunos de los temas que ustedes han escuchado en esta y en sesiones anteriores, y también hacen algunas sugerencias respecto de las prácticas profesionales en la materia. Usted se va a estar repartiendo ese documento. Quedamos atentos si ustedes quieren. ¿Le parece si leemos al menos las propuestas? Porque el documento que va a quedar a disposición son 4, medio 2. Son 4 páginas. Son 4 páginas, tal vez lo que pudiéramos leer para que quienes están siguiendo, si hay alguna parte petitoria. Nos van a intercalando, presidente. Presentación. ¿Qué les parece, colegas? ¿Lo leemos? Secretario, si le damos lectura. Ya. Dice así: el Colegio de Abogados de Chile estima que es su deber opinar acerca del proyecto que crea un nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas. Para nuestra orden, esta materia es fundamental importancia, pues nuestro gremio tuvo la función de prestar servicios jurídicos a las personas más vulnerables hasta el año 1981, ya que así lo prescribía la Ley 4.409 de 1928, que en su artículo 12, letra ñ, señalaba como la labor de, comillas, crear, mantener consultorios jurídicos gratuitos para pobres y vigilar la correcta actuación de los abogados llamados por ley a asistir a las personas que gozan de privilegio de pobreza. El Colegio de Abogados cumplió dicha función hasta la entrada en vigencia de la Ley 17.995, que creó las corporaciones de asistencia judicial, siendo la continuadora legal de los servicios de asistencia judicial del Colegio de Abogados. Esa ley creó 3 corporaciones, Valparaíso, Metropolitana y Biobío, para luego, en 1987, incorporar la Corporación de Asistencia Judicial en las regiones de Tarapacá y Antofagasta. En cuanto al proyecto, valoramos que se haya cuadruplicado el presupuesto de la propuesta original y también se haya hecho cargo de la regionalización del nuevo servicio. Otro punto para señalar, y que nos parece una innovación significativa, es la creación de la Defensoría de las Víctimas de Delitos, la cual termina con la segmentación institucional que hoy existe en la materia, función ejercida por los Centros de Atención Integral a Víctimas de las Corporaciones de Asistencia Judicial y el Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo cual concentra en un solo organismo el acceso a dichas prestaciones. El proyecto de ley contempla que la práctica profesional se puede hacer mediante convenio con instituciones privadas en materias propias de su competencia, artículo 3º, número 9. Además, se define en el artículo 23 lo que se entiende por información u orientación, como aquella prestación destinada a atender y resolver necesidades jurídicas mediante la entrega, a nivel individual o colectivo, de orientación e información legal y la educación y promoción de derechos. Nuestro colegio está disponible para apoyar en el cumplimiento de dicho objetivo, lo cual amplía la posibilidad de que podamos también ser actores relevantes en la formación de los nuevos abogados. El proyecto de ley crea diversos consejos. Se incluyen representantes del Colegio de Abogados, por ejemplo, en el Consejo Asesor de estándares señalados en el artículo 34, junto con las comisiones técnicas contempladas en el artículo 37. Esperamos prestar todo nuestro apoyo a dicho consejo. En relación con los sujetos de asistencia jurídica, el artículo 16 los denomina usuarios. En esto, el reglamento establece los criterios de focalización. Con todo, nos preocupa la eventual exclusión de los sectores medios de la población que tienen necesidad de asistencia jurídica y no pueden pagar un abogado, para lo cual solicitamos revisar la viabilidad de acceso a través de mecanismos de copago que extienda la cobertura a dichos sectores. Por ejemplo, podría incluirse la posibilidad de que el usuario pague una suma de acuerdo al índice de vulnerabilidad. En cuanto a los postulantes, es una realidad que ellos son 1/3 del personal que existe en las corporaciones. Creemos necesario opinar al respecto, ya que no existe un organismo que represente y defienda la situación e intereses de quienes serán nuestros colegas en el futuro, ya que no son estudiantes ni abogados aún. Para esto nos parece pertinente valorar que el servicio mantenga la coordinación y aprobación de prácticas profesionales, requisito necesario para la obtención del título profesional. Queremos resaltar la importancia de establecer mayor flexibilidad para la realización de las prácticas profesionales, incluyendo al Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, como ocurre hoy, pero agregando a las clínicas jurídicas.
Nos parece positivo que se establezca la posibilidad de celebrar convenios con otros organismos estatales e instituciones públicas o privadas sin fines de lucro, siempre que tengan por objeto facilitar el acceso a la justicia. Una de las cosas que hemos criticado es que las prácticas solo sean realizadas en tribunales, ya que difícilmente un postulante puede cumplir dicha labor al verse impedido por ley, quedando solo la posibilidad de comparecer ante tribunales. De todas maneras, creemos que se debe ampliar la visión y áreas del derecho donde se pueda desempeñar una práctica, por lo que esperamos que el servicio logre generar una red de convenios con distintas instituciones que permitan ampliar el ámbito de la práctica profesional, ya que ello también es una parte del acceso universal a la justicia, desde que una asesoría puede prevenir la litigación posterior. En este punto cabe señalar que nuestro gremio tiene por función velar por la buena conducta profesional y conocer de las reclamaciones que se interpongan contra la conducta ética de sus miembros. Para cumplir con esto, contamos con tribunales de ética a cargo de juzgar las conductas que se aparten del ejercicio probo de la abogacía, previa investigación de un fiscal instructor, que es un funcionario del colegio. Si bien la tuición ética que lleva a cabo el colegio no permite imponer sanciones más allá del ámbito gremial, se trata de una función muy importante ya que promueve el buen comportamiento de los profesionales en relación a la sociedad. Lamentablemente, la gran cantidad de causas éticas genera demora en la tramitación de ciertas investigaciones. Por esta razón, la posibilidad de incorporar postulantes que asistan a los instructores nos parece una buena medida para acercar a los futuros abogados a la importancia de la ética en el ejercicio profesional. Todo lo anterior con mira a fortalecer el Estado de Derecho, asegurando la asistencia jurídica de calidad. Así, el Colegio de Abogados de Chile, su consejo en regiones, así como los distintos colegios regionales, podrían ser algunas de las instituciones con las cuales el servicio podría suscribir convenios para el desarrollo de la práctica profesional de los postulantes. No es esta la instancia para llamar la atención respecto a la necesidad de que exista un sistema de jurisdicción universal que conozca las infracciones éticas de profesionales que realizan el ejercicio liberal. Es un imperativo que el Colegio de Abogados de Chile viene planteando hace años, pero somos conscientes de que ello requiere un proyecto de ley especial que incluya la institucionalidad, los recursos y el rol de los colegios en el resguardo de dicha tutela ética. Sin embargo, mientras ello no ocurra, creemos valioso que el servicio pueda celebrar convenios con el Colegio de Abogados de Chile y los colegios regionales en los términos señalados precedentemente. Por último, queremos señalar que nos importan las condiciones que tienen los postulantes durante sus prácticas profesionales. En este punto proponemos ingresar una indicación que regule un catálogo de derechos y deberes para que los postulantes sean protegidos, como, por ejemplo, ingresar un catálogo de conductas sancionables, como sucede en la ley número 21.643 sobre prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. Esto es cuanto podemos informar. Esperamos que nuestros comentarios puedan ser un aporte real a la mejora de la presente iniciativa que permite mejorar el acceso a la justicia de la población. Consejo General, Colegio de Abogados de Chile, AG. Muchas gracias, secretario. Queda a disposición de los señores y señoras senadoras el informe, y está interesante porque al menos plantea una o dos iniciativas de indicaciones, que lo hace bien. Antes de ofrecer la palabra, no sé si el Ejecutivo o su secretario, o usted pide la palabra al final o agregar algo. ¿No queda una, perdón? No. La Federación asisten como oyente, sí. Como estime su secretario, o abrimos la palabra y tal vez usted se puede referir al final sobre alguna duda que quede en el aire. Ofrezco la palabra a las señoras senadoras presentes. El presidente. Luz. Bueno, gracias, presidente. Saludar primero al subsecretario, a todo el equipo que lo acompaña, y saludar también y agradecer a quienes nos han expuesto. Creo que fueron, presidente, 3 exposiciones bastante claras, más allá de que uno comparta todo o no, pero que claramente expusieron sus puntos respecto de los puestos por la Asociación de Funcionarios de la Corporación Valparaíso Coquimbo Atacama. Comparto con Carolina el tema de revisar bien cuál es el valor de los consejos asesores. Yo conozco, ¿no es cierto?, la Corporación de Tarapacá, que es la región que represento, y de verdad como que ya los actuales, salvo cuando haya que nombrar al director regional, no es mucho lo que
uno al menos sepa que aportan. En términos generales, con lo que expresa y las consultas que hacía Carolina, creo que es más importante ahí escuchar al Ejecutivo. Casi todas son materias, ¿no es cierto?, que debiera resolver él, y ver cómo podemos plasmar algunas de ellas en el proyecto vía indicaciones, pero casi toda iniciativa exclusiva, así que ahí le dejo la palabra. Con lo que no estoy de acuerdo de lo que señaló Carolina es con eliminar las auditorías externas. Yo creo que siempre es bueno, más allá de los organismos que existan, que por el bien de la propia institución que se audita, me parece que es bueno tener una visión de afuera de que lo que se está haciendo es correcto, o si hay algún tipo, que puede ser en algunos casos vulneración, debilidades, o simplemente hay errores que también vía esas auditorías pueden corregirse. Respecto de la exposición que nos hace Agustina del Centro de Estudiantes de la Facultad de la Universidad de Chile, agradecer también su claridad, el documento. Compartimos muchas de sus inquietudes y propuestas de indicaciones, que lo comentábamos con el presidente. Seguramente más de alguno de nosotros va a proponer incluirlas en el estudio en particular de este proyecto, particularmente aquellos que al menos buscara, que también debiera ser iniciativa exclusiva del presidente, ¿no es cierto?, que buscara no solamente protegerlos, sino pagarle los mínimos gastos que realizan. No sé si existe otra carrera en nuestro país que se exija una práctica profesional de 6 meses y gratuita. La mayoría que exigen las universidades, ¿no es cierto?, se les paga, aunque sea poco, pero se les paga. Los médicos también, cuando postulan a beca o qué sé yo, pero también se les paga cuando van a general de zona o lo que sea que hagan o sus especialidades. Cada vez que realizan una práctica son pagadas. Comparto que debieran tener el pago al menos de la alimentación, de la locomoción y un seguro. Por último, un seguro de accidente. Escuché atentamente y seguí la lectura del Colegio de Abogados. Me parece que es importante ampliar la posibilidad de lugares donde realizar las prácticas. Comparto con la Asociación de Funcionarios. No escuché, Agustina, la opinión de los estudiantes de que la práctica se hiciera una vez licenciado. Yo comparto esa opinión. Efectivamente, en los tiempos actuales y con la gran cantidad de estudiantes de Derecho que hay, que personas que lo único que les falta sea la práctica profesional estén en una espera de 18 meses y que la práctica la puedan realizar con anterioridad otros postulantes que todavía le falta o la memoria o el examen de grado y que a lo mejor no cumple con todos esos requisitos, pareciera lógico que a lo mejor no que se le exija, pero que haya una prioridad para otorgar la práctica a aquel postulante que sea el único requisito que le falta. A lo mejor no limitarla expresamente, pero que esa prioridad esté dada. Eso, presidente. Recordar que hice la práctica en la Corporación de la Central Civil. En ese entonces, hace muchos años atrás, tuve más de 350 casos y terminé mi práctica, juré, y a los 2 días me nombraron abogado de turno. Muy bien. Se ofrece la palabra. Si no hay más preguntas, yo voy a formular 2 que anoté de las intervenciones. Primero, respecto de la Asociación de Funcionarios de... Ay, que siempre me pierdo con el nombre de... Carolina, Valparaíso, Coquimbo, Atacama, el concepto. Yo soy de regiones y vivo en regiones y se la practica en regiones. No me sorprende lo que usted dice, entonces ojo que vamos a tener mirada en ese aspecto. Yo también, eso sí, con el tiempo he aprendido algo, que nosotros en las regiones alegamos mucho contra el centralismo, pero a veces les queda gustando las prácticas centralistas. Siempre es mejor que resuelva el nivel central y no resuelva el local. Yo además fui funcionario de la comisión, trabajador de la Corporación de Asistencia Judicial. No solo hice la práctica, además trabajé
Había una funcionaria el otro día que se acordaba que acá está, que había hecho el contrato. Hace muchos años también. Le hizo el contrato. ¿En Concepción? ¿En Concepción? En Concepción, en la sur. Entonces, yo creo que siempre hay una demanda, obviamente, contra el centralismo, pero también hay una falta de autonomía o falta de capacidad de que las regiones generen capacidad, generen conocimiento, generen innovación para efecto, porque siempre cuando hay problemas es mejor que el nivel central es el que resuelve y no el encargado regional o encargado. Y yo creo que cuando se regionaliza esto tenemos que tener líderes en las regiones y directores o directoras que saquen adelante el conjunto de metas y objetivos y demandas que haya que hacer. Entonces, a mí me gustan las estructuras regionalizadas, pero me gusta también que se midan las distintas regiones y el buen director que saque adelante sus indicadores y no solo pida, sino que también ejecute. En segundo lugar, una pregunta, yo siempre lo que les traducía era, o lo que les pido a los invitados es que nos ayuden a presentar indicaciones. Nosotros, más allá de buenas ideas y estar de acuerdo o en desacuerdo, tenemos que, en el plazo que se va a abrir ahora, generar indicaciones para tal o cual situación. Comparto el comentario que hacía la senadora Bensberger. Eliminar el Consejo Asesor, no sé si eliminarlo, pero yo creo que hay que reformularlo. No entiendo la labor que juega y en la auditoría externa de ninguna manera eliminarla. Yo creo que no hay nada peor y es un cáncer que se está instalando en nuestra administración, que la autoevaluación siempre es perfecta. Estamos tramitando en esta misma comisión el sistema de notario. ¿Ustedes han visto alguna vez que en una visita a notario haya un informe favorable? Tarde, mal y nunca. Yo creo que los servicios, las instituciones, cuando se auditan a sí mismos, no generan el valor de la mirada externa, porque uno tiene una mirada más condescendiente con lo suyo, y creo que la auditoría externa, yo creo que sí recojo el concepto que debiera haber tal vez una auditoría externa, un pool de auditoras o una institución externa, y no que de repente para una u otra se licita. Solo acotar. No, pero espérese, yo doy la palabra y... Ah, perfecto, me da la palabra. Y en ese sentido es importante, tal vez, subsecretario, entender el concepto. O sea, yo creo que es muy buena la auditoría externa en tanto cuanto es fuera de la institución, pero también que no sea, digamos, derechamente una licitación y que te toca un año, cada 2 años una con un criterio y después cada 2 años te toca una que tiene una visión más economicista o tiene una visión más orgánica del sistema, que tengamos entidades acreditadas, al menos tú digas de este pool, están especializadas en esto, son externas, me valoro el concepto externo, pero que tengan un estándar de discusión. Respecto a lo que planteó el centro de estudiantes, recojo la situación de la precariedad del estudiante en el desplazamiento, en quienes trabajan, una serie de situaciones, pero me gustaría que el Ejecutivo nos ayudara cuál es el volumen de estudiantes. Y yo también ahí me gusta focalizar los recursos, así como creo que hay estudiantes o postulantes que claramente lo requieren, otros no lo requieren. Quienes están en su propia ciudad, tienen un buen sistema de una red, no necesitan. En cambio, hay alguien que está casado, tiene responsabilidades familiares, el sostén de su familia, que ya trabaja, compañeros que una vez tiene que entraron a estudiar con mayor edad y que tienen ya responsabilidad o que tienen un entorno mucho más precario. Obviamente, estar esos 6 meses es caro y hay que cruzar la ciudad o hay que incluso a veces irse a ciudades aledaña. Yo sé que en Santiago muchos terminan postulando, haciendo la práctica en la periferia, lo cual te significa horas y recursos. Entonces, preguntarle ahí, subsecretario, no sé si ustedes como centro de alumnos tienen la magnitud de eso, de cuántos estudiantes, porque cuando uno pelea recursos tiene que dimensionarlo y saber, son 1.000, 10.000, 100.000, 300, buscar una fórmula. Estoy absolutamente de acuerdo con la referencia que ustedes hacen al octavo del Código del Trabajo. Aquí hay una relación de dependencia, hay una relación subordinada, tú tienes que cumplir un horario, o al menos en mi tiempo era con horario, además del número de causas y los alegatos y toda esa situación,
¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa, por ejemplo, y no sé, subsecretario, si usted nos ayuda, si ha habido un accidente, por ejemplo, en el trayecto, si un estudiante se accidenta en el traslado o en el mismo acto, debe haber pasado, ¿qué es lo que ocurre? Y si eso se ha judicializado. Y para terminar, me parece muy bien la posibilidad de generar prácticas tal vez con otras instituciones. Yo creo que el Estado tiene una serie de instituciones en las cuales se puede hacer la práctica. Destaco mucho lo que ustedes señalan de que no todos quieren ser litigantes, y yo creo que la práctica en general estaba como un concepto de litigación principalmente cuando ante la reforma de los colegios de abogados, antiguamente, al menos en las regiones, la gente no le dice Corporación de Asistencia Judicial, le decía el colegio de abogados, a la corporación, y al menos en el caso de Valdivia, en el edificio del colegio de abogados donde funcionaba la corporación, y la gente se refería como el colegio de abogados, y era por esta norma antigua de la ley 17.995, que creó las corporaciones, pero antes eran los colegios de abogados quienes desarrollaban esto. Entonces, me parece interesante ustedes lo que dicen, que no todos los abogados quieren ser litigantes, y hoy día se ha expandido enormemente la profesión para ser, me imagino acá en la Biblioteca del Congreso Nacional, en ministerios, en municipalidades, en otras entidades públicas que pueden valorarse, y también yo creo son mucho más inductivas al trabajo que hacer a veces una práctica en algo que uno nunca va a volver a hacerlo, si no es litigante, no obstante que es formativo. Eso en la pregunta con los antecedentes. Antes de darle la palabra, me había pedido la palabra también la senadora Pascual, y estamos en... tenemos tiempo todavía. Senadora. Sí, muy breve, presidente. Yo solo un par de comentarios y reflexiones que pueden, por cierto, derivar en comentarios después de nuestros invitados, por cierto, o sea, a contestar. Claro, lo primero es que yo tengo la inquietud a propósito de todas las exposiciones de representantes de trabajadoras, tanto de las cajas de asistencia, o sea, perdón, de las corporaciones de asistencia judicial, como también de quienes derivarían desde la subsecretaría los programas de prevención del delito versus también los programas que están en las subsecretarías, digamos, del Ministerio de Justicia. A propósito de la asistencia y el acceso a la justicia, tiene que ver con efectivamente lo mismo que se plantea acá, con distintos estatutos, ¿no? Y con distintas condiciones laborales. Por lo tanto, y yo entiendo y me quiero solidarizar porque en general los distintos ministerios sectoriales tienen visiones bastante más solidarias en ese sentido que lo que finalmente los recursos permiten. Por lo tanto, entiendo, digamos, y que pueden haber visiones distintas, pero me gustaría saber de verdad la estructura en materia de la calidad del empleo que van a tener todos en el nuevo servicio y en la Defensoría. Si no es posible responder hoy día, que al menos se nos deje sumamente claro, yo lo he preguntado en otras ocasiones, hay recursos asociados, están los recursos asociados a una cantidad de trabajadores y trabajadoras, no sabe, yo por lo menos no logro dilucidar si es el delta, digamos, de lo que actualmente se tiene desde los servicios públicos, cómo se llena, cómo se completa, digamos, ¿no? Para decirlo con la palabra más correcta. Eso por un lado. Lo segundo es que me llama la atención, y aquí quería preguntarle al subsecretario o a alguien de la representación, digamos, del ministro acá, es que se plantea también una estructura organizacional que deja a futuras decisiones y no a la ley la estructura definitiva regional. Y a mí me parece que eso al menos es novedoso, por decirlo de alguna manera. Me tocó estar en la discusión para la creación y la tramitación del proyecto de ley que creó el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y por cierto después en sus reglamentos, etcétera, y todo lo que implicaba, y uno no deja, salvo que no tienes cómo controlar la creación de una nueva región, que después tienes que hacer algo que implique volver a tener una dirección regional que no previste, pero uno no deja
bueno, por el momento tendremos estas y las que después se contemplen. No sé si me explico, o sea, queda como raro. Entonces preguntar cuántas son las direcciones regionales que vamos a tener, cómo lo vamos a hacer, etcétera. Lo tercero es la reflexión con respecto al tema de las prácticas. Yo entiendo que en el caso de, como obviamente yo no soy abogada, soy antropóloga, de la misma casa de estudios que el centro estudiante que está acá, entiendo que las prácticas son un requisito para la licenciatura y por lo tanto para la obtención del grado. Hacer una diferencia en el caso de la carrera de abogados y abogadas tendría que tener un examen mayor, me refiero a una discusión, un debate mayor, que efectivamente permitiera conversar con las casas de estudio, que permitiera conversarlo con el propio, con quien ejerce la rectoría en esta materia, puesto que estaríamos saltando, digamos, ¿no?, los requisitos para la obtención de la licenciatura y por lo tanto, no sé... ¿Ah? Para el título de abogado, para el título de licenciatura, para jurar en la corte. Ok, bueno, pero lo que quiero decir es que habría que ver si los temas son las prioridades, si los temas son con la apertura de nuevos convenios. Esto se hace mucho más rápido. Y lo que sí me parece pertinente de conversar desde esa perspectiva es también homologar un criterio de aporte para esas prácticas. Yo no creo, a pesar de que tengo mucha solidaridad, digamos, y que me parece efectivamente que es muy distinto que haga la práctica a alguien, un estudiante o alguien que está a las puertas, digamos, de titularse, que tenga familia o no tenga familia directa, digamos, ¿no?, que tenga descendencia, que tenga hijos, que tenga hijas, etcétera, a que no lo tenga. Pero ese no pudiera ser el requisito para otorgar un beneficio o no. No sé si me explico. Entonces, o ponemos un criterio general en donde se dice, mira, sabes que todos los practicantes van a tener, por decir algo, el seguro de accidentes laborales y el pago de la locomoción, o no lo colocas. Pero no podría decir, mira, lo voy a evaluar dependiendo si el practicante tiene hijo o no tiene hijo. O si se hace cargo de su madre o su padre. No sé si me explico, porque creo que ahí generamos... En todas las carreras nos van a venir a pedir entonces lo mismo. Entonces yo siento que ahí, entendiendo, estoy absolutamente de acuerdo con dar el debate y si es que esta ley lo pudiera resolver en función de generar un criterio, pero que ese criterio sea lo más objetivo posible para quienes están ejerciendo esta carrera. Eso, presidente, por el momento. Gracias. Antes de darle la palabra a nuestros expositores, si quieren precisar alguna cosa, su secretario en la misma línea para hacerse cargo de algunos de los temas. Bueno, muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludo a las senadoras presentes y a todos los invitados que se encuentran el día de hoy con nosotros acá. Bueno, primero, nos parece que este es un proyecto largamente esperado, largamente anhelado, que viene a construir un servicio que actualmente se encuentra disperso en 4 corporaciones de derecho privado. Eso es lo primero. Eso nos parece que es muy relevante porque muchas de las distintos aspectos que han salido acá tiene que ver precisamente con que no existen criterios comunes para el acceso a la justicia a lo largo del país, desde la situación de los funcionarios, como hemos visto, no todas las corporaciones de asistencia judicial que existen a lo largo del país, que son 4, que son además corporaciones de derecho privado, que se han tenido distintos tipos de desarrollo, que han tenido distintos tipos de dirección y que por ende tienen distintos tipos de criterios para el empleo que entregan y que es muy complejo, ha sido muy complejo de homologar, es un trabajo que nosotros hemos tenido durante estos 2 años de gobierno, pero que ha sido muy complejo de homologar. Tiene uno de sus problemas. Lo mismo en cuanto a la atención de los usuarios o usuarias que tienen estas corporaciones. Lo mismo en razón de la calidad de su infraestructura, lo mismo en razón de la distribución territorial. Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos hoy por hoy en el acceso a la justicia a lo largo del país tiene que ver con una dispersión en la forma en que el Estado se ha hecho cargo de concretizar este derecho fundamental que está en la Constitución. Entonces, el foco de este proyecto, que ha sido largamente esperado, anhelado, de hecho, aquí una infidencia, presidente, cuando nosotros asumimos, nos reunimos con la Federación Nacional de Trabajadores de Acceso a la Justicia y ellos nos planteaban que veían muy difícil que pudiera avanzar en un proyecto de este tipo
porque ya se había presentado en varias oportunidades y era muy complejo que que el Estado pusiera los recursos que se necesitaban para que esto se concretizara. Bueno, ahora estamos ya en segundo trámite, en buena hora que el día de hoy se pueda votar en general para que prontamente este servicio empiece a concretizarse a nivel nacional. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nos parece que una de las principales, el principal foco, mejor dicho, que tiene este proyecto es el acceso a la justicia. ¿Ya? Digo esto porque todos los aspectos vinculados con las prácticas profesionales, el proyecto hace innovaciones que son, no podría decir pequeñas, en el sentido de ampliar la posibilidad de cómo se desarrollan las prácticas profesionales a través de entregándole a este servicio la posibilidad de que celebre convenios con otras entidades públicas para la realización de prácticas profesionales, pero el foco no es regular la práctica profesional. Eso creo que es bien relevante señalarlo. Durante la discusión del proyecto, y esta es primera vez que surge el tema de la práctica profesional, ¿ya? Solo recordar, este es un proyecto que se ingresó en el gobierno anterior, que nosotros le hicimos una indicación sustitutiva que lo que hace es mantener, por así decirlo, la orgánica que se planteaba en el proyecto del gobierno anterior. Sin embargo, se fortalecen múltiples aspectos dentro de ello en términos presupuestarios y efectivamente se cuadruplica el presupuesto. Y con esto respondo a la senadora Pascual, se cuadruplica el presupuesto más allá de todo lo que ya se incorpora al proyecto, ¿ya? Es decir, no son recursos en el informe financiero cuando se hablan de 12.000 y tantos millones de pesos, son 12.000 millones de pesos adicionales a lo que ya tienen los programas que van a pasar al nuevo servicio. Es decir, los programas de víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito tienen su presupuesto que pasa completo, las corporaciones de asistencia judicial tienen su presupuesto que pasa completo, el programa de mediación del Ministerio tiene su presupuesto que también pasa completo, y los funcionarios que trabajan en el Ministerio también pasan completo, y esos son 12.000 millones de pesos adicionales, y tal como dice el informe presupuestario o el informe financiero, son principalmente para fortalecer la estructura del servicio, ¿ya? También en cuanto a la estructura del servicio, el servicio tiene asegurado, y lo establece el artículo 8º, direcciones regionales en todas las regiones, ¿ya? Es decir, el servicio tiene una dirección nacional y direcciones regionales en todas las regiones, y tiene subdirecciones que también están establecidas en el proyecto. La facultad que se le entrega al director nacional es para ver la estructura de cada dirección regional, ¿ya? Y eso precisamente porque no todas las regiones requieren la misma estructura. Y esta no es una facultad tan novedosa, es una facultad que existe en otros servicios públicos que se han creado recientemente, entre ellos, por ejemplo, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y también servicios públicos que se habían creado con anterioridad, como por ejemplo el Registro Civil. Ya, el Registro Civil, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, dos servicios que dependen del Ministerio de Justicia, tienen esta particularidad precisamente porque las regiones son muy diversas, no todas las regiones requieren la misma estructura, lo que sí el proyecto establece en la ley que cada región tiene que tener una dirección regional, ¿ya? Y eso es bien relevante, por muchas de las cosas que también planteaba la asociación, en el fondo, que es muy relevante que se puedan homologar los criterios y estos criterios también se implementen a nivel regional, y los directores regionales que van a ser escogidos mediante alta dirección pública tengan la posibilidad, después de una evaluación general, de una orgánica que se haga, de tener ciertas particularidades conforme a cada región, ¿ya? Respecto al Consejo de Estándares, presidente, señalar lo siguiente: tiene dos consejos, o existe la posibilidad de crear dos consejos. Uno es el Consejo de Estándares y otro son los consejos de coordinación interinstitucional o interministerial. En materia del Consejo de Estándares, en la indicación sustitutiva que nosotros presentamos en noviembre del año pasado, lo que se hace básicamente es establecer una obligación, que el nuevo servicio tenga estándares de funcionamiento, que es algo que es muy relevante, porque precisamente para que los usuarios, por así decirlo, tengan la misma prestación del servicio mínima en todo el país, se requiere que tengan estándares. Nosotros tenemos actualmente programas que tienen estándares. Por ejemplo, el programa Mi Abogado, que se señalaba acá, tiene estándares bien definidos para asegurar su calidad. Entonces tiene un número máximo de causas que pueden llevar la triada, es decir,
abogado, asistente social, psicólogo, y además tiene estándares técnicos de funcionamiento. ¿Ya? Las oficinas de defensa laboral también tienen estándares de funcionamiento, pero esos no son, por así decirlo, a nivel nacional, y no son para todos los programas que tiene actualmente el servicio o las corporaciones. Entonces, para que eso exista a nivel nacional, se establece la obligación de que tengan estándares, pero asimismo también un consejo que permita tanto la construcción de esos estándares como la evaluación de esos estándares. Y eso fue lo que se incorporó. Es un consejo que, por cierto, se puede ver, revisar y ver cómo fortalecer. Digo lo siguiente, nosotros lo incorporamos en la indicación sustitutiva que se presentó en noviembre y se modificó en la indicación que presentamos en marzo después de el trabajo que se hizo en la Comisión de Constitución de la Cámara. Y en la modificación que se hizo en marzo se incorporó precisamente la posibilidad de que los funcionarios y funcionarias a través de sus organizaciones participen también dentro del Consejo de Estándares para escuchar su opinión una vez que se emitan los estándares técnicos que van a funcionar para todo el servicio, que se van a establecer para todo el servicio. Esa fue una de las modificaciones, por cierto que esto es algo que el Ejecutivo está disponible a revisar y ver cómo fortalecer, porque nos parece que uno de los corazones del proyecto que existan estándares para todos los programas que tiene, tanto del servicio como la Defensoría de Víctimas, y eso nos parece que genera un mejor acceso a la justicia en todo el país. Y el segundo consejo que establece, y aquí se le da un mandato amplio, porque también, y creo que es algo que tenemos que reconocer, tenemos muchos comités interministeriales creados por ley, muchos. Y no todos funcionan óptimamente, uno podría decirlo, de una manera elegante. Entonces, lo que se busca con esto es no obligar a que exista un comité interministerial, sino que facultar al Ministerio a la creación de un comité en el caso que sea necesario para abordar algún aspecto en particular. ¿Ya? Y eso se establece se establece esa idea como una facultad, y por eso se establece la posibilidad de que se convoque a un comité interministerial en el caso que sea necesario. El número de practicantes, presidente, lo podemos entregar por escrito para ser preciso. No, como le decía, este no ha sido el foco del proyecto. Nos parece, y aquí estamos de acuerdo con usted y la senadora, de que efectivamente esto requeriría de una discusión más general. O sea, nos parece que debiera ser la práctica profesional en materia de los abogados o abogadas o eventualmente otras profesiones, quizás debiéramos tener una discusión en particular respecto a aquello. Nos parece que este proyecto no innova en esa materia, salvo estas posibilidades, pero nos parece que eso debiera ser materia de otro proyecto, y además también, por cierto, la práctica actualmente es un requisito para la obtención del título de abogado, es un requisito que en su momento lo pidió específicamente el Poder Judicial, entonces nos parece que también sería muy relevante hacer un trabajo en conjunto con el Poder Judicial para ver cómo esa práctica el día de hoy, en los nuevos tiempos, por así decirlo, es necesaria y qué ajuste habría que realizar. Creo que en general respondí las preguntas, presidente, si se me queda alguna. Muchas gracias, subsecretario. Estamos a un minuto del término de la orden del día, y de acuerdo a lo que había sido la convocatoria y habiendo escuchado a las partes que han expuesto, invitados y al Ejecutivo, voy a someter a votación el proyecto en general, señor secretario. Bien, el señor presidente de la comisión somete a la aprobación en general el proyecto de ley que está examinando la comisión. Senadora Pascual. Sí, entendiendo que es la votación en general, que se va a abrir un periodo de indicaciones y que parte de las inquietudes que hemos mostrado en otras de las sesiones las podremos abordar de esa manera, pero habilito, por cierto, que podamos seguir discutiendo esto, doy mi voto a favor. A favor. Senadora Ensperger. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno negativa. Aprobado en general esta iniciativa. Aprobado en general. El proyecto pasa a sala. Vamos a insistir en
en la reunión de comité para poder, ahí también le pedimos al Ejecutivo que nos ayude para generar la discusión en sala y luego abrir un plazo prudencial de indicaciones para las asociaciones y quienes nos están siguiendo en esta discusión. Puesto en sala, se hace la discusión, se fija un plazo y vuelve a la comisión con las indicaciones para ya votar el articulado o esas indicaciones en particular. Reiterar, agradecer a los invitados, invitadas, el Ejecutivo, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.